Las ventajas, importancia y beneficios de la lectura para los izquierdistas, chavistas, gramscistas. Leer favorece la concentración y la empatía. Alimenta la imaginación, modifica, para bien, el cerebro, nos hace progresar y nos prepara para el éxito. Larga vida a los libros. Dicen que a la lectura solo hay que dedicarle los ratos perdidos, que se pierde vida mientras se lee. Lo cierto es que, agradable pasatiempo para muchos, obligación para otros, leer es un beneficioso ejercicio mental. Rendir culto al cuerpo está en boga, pero ¿y dedicar tiempo al cultivo de la mente? Al igual que nos cuidamos y vamos cada vez más al gimnasio, deberíamos dedicar media hora diaria a la lectura, sostiene el escritor catalán Emili Teixidor, autor de La lectura y la vida, columna, y de la exitosa novela que inspiró la película Pa Negre. Favorecer la concentración y la empatía, prevenir la degeneración cognitiva y hasta predecir el éxito profesional son solo algunos de los beneficios encubiertos de la lectura. Sin contar que el acto de leer forma parte del acto de vivir, dice el exministro Ángel Gabilondo, catedrático de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y autor del reciente ensayo Darse a la lectura, RBA. Para Gabilondo, la lectura crea, recrea y transforma. Una buena selección de libros es como una buena selección de alimentos, nutre. De la lectura de los primeros jeroglíficos esculpidos en piedra a la de la tinta de los pergaminos, o a la lectura digital, el hábito lector ha discurrido de la mano de la historia de la humanidad. Si la invención de la escritura supuso la separación de la prehistoria de la historia, la lectura descodificó los hechos que acontecían en cada época. Los primeros que leyeron con avidez fueron los griegos, aunque fuesen sus esclavos quienes narraban en voz alta los textos a sus amos. Siglos más tarde, la lectura se volvió una actividad silenciosa y personal, se comenzó a leer hacia el interior del alma. Los grecolatinos vinculaban la lectura a la lista de actividades que había que hacer cada día, sostiene Gabilondo. Convirtieron el pasatiempo en un ejercicio, el sano ejercicio de leer. Fueron los romanos quienes acuñaron el nulla dais sine linea, ni un día sin leer una línea. ¿Por qué es tan saludable? La lectura es el único instrumento que tiene el cerebro para progresar, considera Emili Teixidor, nos da el alimento que hace vivir al cerebro. Ejercitar la mente mediante la lectura favorece la concentración. A pesar de que, tras su aprendizaje, la lectura parece un proceso que ocurre de forma innata en nuestra mente, leer es una actividad antinatural. El humano lector surgió de su constante lucha contra la distracción, porque el estado natural del cerebro tiende a despistarse ante cualquier nuevo estímulo. No estar alerta, según la psicología evolutiva, podía costar la vida de nuestros ancestros. Si un cazador no atendía a los estímulos que lo rodeaban, era devorado o moría de hambre por no saber localizar las fuentes de alimentos. Por ello, permanecer inmóvil concentrado en un proceso como la lectura es antinatural. Según Vaughan Bell, polifacético psicólogo e investigador del King's College de Londres, la capacidad de concentrarse en una sola tarea sin interrupciones representa una anomalía en la historia de nuestro desarrollo psicológico. Y aunque antes de la lectura cazadores y artesanos habían cultivado su capacidad de atención, lo cierto es que solo la actividad lectora exige la concentración profunda al combinar el desciframiento del texto y la interpretación de su significado, dice el pensador Nicholas Carr en su libro Superficiales, Taurus. Aunque la lectura sea un proceso forzado, la mente recrea cada palabra activando numerosas vibraciones intelectuales. En este preciso instante, mientras usted lee este texto, el hemisferio izquierdo de su cerebro está trabajando a alta velocidad para activar diferentes áreas. Sus ojos recorren el texto buscando reconocer la forma de cada letra, y su corteza inferotemporal, área del cerebro especializada en detectar palabras escritas, se activa, transmitiendo la información hacia otras regiones cerebrales. Su cerebro repetirá constantemente este complejo proceso mientras usted siga leyendo el texto. La actividad de leer, que el cerebro lleva a cabo con tanta naturalidad, tiene repercusiones en el desarrollo intelectual. La capacidad lectora modifica el cerebro,
afirma el neurólogo Stanislas Dehaene, catedrático de Psicología Cognitiva Experimental del Collège de France en su libro Les Neurons de la Lecture, Odile Jacob. Es así, hay más materia gris en la cabeza de una persona lectora y más neuronas en los cerebros que leen. El neurocientífico Alexandre Castro Caldas y su equipo de la Universidad Católica Portuguesa lo demostraron en uno de sus estudios, junto a otro curioso dato, comparando los cerebros de personas analfabetas con los de lectores, se verificó que los analfabetos oyen peor. Hay que leer con intensidad, despacio, con cuidado, viviendo la vida de las palabras, dice Gabilondo. Al cobrar vida cada palabra, la imaginación echa a volar. El poder de la mente es tan fuerte que recrea lo imaginado, activando las mismas áreas cerebrales que se accionarían si se ejecutara la acción en la realidad. Lo demuestra un estudio de la Universidad de Washington a cargo de la psicóloga Nicole Caspir. En un artículo publicado en la revista Psychological Science en el 2009, Spir afirma, los lectores simulan mentalmente cada nueva situación que se encuentran en una narración. Los detalles de las acciones registrados en el texto se integran en el conocimiento personal de las experiencias pasadas. Además de alimentar la imaginación y favorecer la concentración, la lectura ayuda a mejorar algunas habilidades sociales, como la empatía. Un ávido lector rápido aprende a identificarse con los personajes de las historias que lee y, como bien sostiene Émile Teixidor, está más dispuesto a abrirse a otras vidas. El psicólogo Raymond Mar y su equipo de la Universidad de Toronto probaron en el 2006 que las personas que consumen novelas son más empáticas respecto a los lectores de libros especializados o los no lectores. Al medir las habilidades sociales y el modo de interactuar de los dos tipos de lectores, los lectores de géneros literarios resultaron tener una mayor facilidad para ponerse en la piel del otro. Pero no solo es más empático quien lee, sino también mejor orador. Como dijo Cicerón, a hablar no se aprende hablando, sino leyendo. Lejos de la imagen solitaria e introvertida con la que se identifica al lector, lo cierto es que las personas lectoras desarrollan más sus habilidades comunicativas. Al enriquecer el vocabulario y mejorar la sintaxis y la gramática, aprendemos a hablar adecuada y justamente, sostiene Gabilondo. Hacer un correcto uso del lenguaje está bien valorado socialmente, por ello, quienes nutren su dialéctica mediante el hábito lector son percibidos por los otros como personas con gran capacidad de liderazgo. Son más apreciados profesionalmente. Según un estudio de la Universidad de Oxford, la lectura por placer predice el éxito profesional. Quien fue un ávido lector en su adolescencia tiene más posibilidades de triunfar en su madurez. Durante más de 2 décadas, el equipo de investigación del psicólogo Mark Taylor analizó los hábitos y actividades de casi 20.000 jóvenes con ánimo de conocer qué actividades predecían el éxito profesional al cumplir 30. Ninguna práctica extracurricular como hacer deporte o ir al cine, evaluadas junto a la lectura, lograron tener un impacto significativo en el éxito profesional. Solo la lectura. Las mujeres que a los 16 años leían libros por puro placer tenían el 39% de probabilidades de alcanzar un puesto de gerencia frente al 25% de las mujeres no lectoras. Para los hombres, que suelen tener más posibilidades de llegar a altos puestos directivos, la cifra pasaba de un 48% entre quienes no leían a los 16 años, a un 58% entre los que sí lo hacían. Claro que también hay que leer en la madurez y en la vejez. El ejercicio de leer cobra sentido al final de nuestras vidas. Neurólogos y psicólogos recomiendan la lectura como método preventivo del Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas, señala el Dr. Pablo Martínez Laje, coordinador del Grupo de Estudio de Conductas y Demencias de la Sociedad Española de Neurología. Cuando una persona comienza a padecer síntomas de demencia y a perder autonomía, influyen 2 factores, las lesiones que ha producido la enfermedad y la pérdida de la capacidad de compensar. Compensar es poner a funcionar áreas del cerebro que antes no funcionaban, poner en marcha la reserva cognitiva, es decir, la capacidad intelectual acumulada a lo largo de su vida mediante conocimientos y actividades intelectuales.
Para disponer de una buena reserva cognitiva es importante tener una vida intelectualmente activa. Quienes se mantienen mentalmente en forma a lo largo de su vida, corren menos riesgo de padecer Alzheimer, Parkinson o enfermedades cardiovasculares, concluye Martínez Laje. Los beneficios de la lectura no son únicamente personales. Leer no solo afecta a la cultura social, sino también a la economía y al comercio de un pueblo, sostiene Emily Teixidor. Para el escritor, la lectura ayuda a exportar cultura fuera de nuestro país, ya que España no tiene petróleo, tendrá que exportar inteligencia. También cabe recordar que a lo largo de la historia la lectura siempre fue uno de los vehículos de la democracia. En países autoritarios la lectura siempre estará perseguida por contribuir a desarrollar la libertad de expresión, la cultura y la información, afirma César Antonio Molina, exministro de Cultura y director de la Casa del Lector. Leer siempre tuvo el poder de transformar la sociedad, y, si no, fíjese en todos los que leyeron los Evangelios, sostiene Teixidor. El escritor recuerda una anécdota: ahora en el kiosco venden muy barato el manifiesto comunista de Karl Marx, en mis tiempos de estudiante hubieran perseguido al kiosquero. Muchos libros fueron la clave del desarrollo de algunos acontecimientos históricos y ahora, en momentos de incertidumbre y crisis, la lectura debería adquirir protagonismo. No solo como buena compañera de viaje para evadir y serenar. No hay que refugiarse en la lectura, sino emplear su capacidad de modificar el estado de las cosas, dice Gabilondo. Según el filósofo, hay que utilizar el poder de la lectura para transformar la sociedad. El éxito educacional de un niño no depende tanto del estatus socioeconómico de su familia como de que sepa disfrutar de la lectura. No importa qué, ni cuánto se lea, lo importante es leer, dice Emily Teixidor. En su libro La lectura y la vida, columna, el escritor da algunas claves imprescindibles para contagiar el hábito lector, aunque cada maestrillo tenga su librillo, afirma. El primero de los trucos es predicar con el ejemplo. Si quieres cambiar el mundo, ¿por dónde empezarías? ¿Por ti o por lo demás?, dice. Tanto padres como educadores deben leer delante de los niños para lograr despertar su interés. Las lecturas obligatorias a las que se somete a los más pequeños son contraproducentes, según Teixidor. Cada uno debería encontrar su camino y saber qué quiere leer, qué tipo de narración es la más adecuada para él. Yo, por ejemplo, encuentro fantástico poder conversar con Séneca y con Cicerón, afirma, y sé que muchos otros no soportarían la lectura de los clásicos. Con lo que está de acuerdo el escritor es con la denominada hora del silencio, cuya aplicación se ha puesto de moda en algunos colegios. Es una hora en la que lee todo el centro, desde los alumnos hasta la directora o el conserje. Cuenta lo importante es facilitar tiempos y espacios para aprender la disciplina de leer diariamente. La planificación de la lectura es un importante elemento para desarrollar el hábito lector. Pero, sin duda, el mejor truco para incentivar la lectura es expandir la curiosidad desbocada, la pasión por descubrir mundos, por conocer personajes, hechos e historias. Un maestro siempre comenzaba sus clases hablando de dos libros, el primero lo recomendaba y el segundo lo prohibía diciendo que solo podía leerlo él, recuerda Teixidor. El libro prohibido era mucho más leído por sus alumnos que el que inicialmente había recomendado. La curiosidad siempre mata al gato, potenciarla en lo que a la lectura se refiere, siempre es un gran aliado. Placas de arcilla. En el cuarto milenio AC nace en Mesopotamia la escritura cuneiforme, madre de todas las formas de expresión escrita. Los primeros escritos se recogieron en vasijas o placas de arcilla. Los moldes húmedos de arcilla se grababan con la punta de una caña hueca. Y luego se dejaban secar. Tablas de madera. Usadas por sumerios y egipcios, las tablillas de madera se utilizaron simultáneamente junto al papiro. La madera se barnizaba para blanquearla, se recubría de cera para alisarla y eliminar grietas, o se estucaba. En China, este soporte fue muy utilizado para fabricar sellos o grabar signos. Tablillas de cera.
Los grecolatinos blanqueaban con barniz o cal las tablillas para registrar los documentos administrativos de su civilización. Fue un gran avance, el texto se podía borrar y volver a grabar en la misma tablilla una y otra vez. Dieron origen a los códices, padres de nuestros actuales libros. El papiro. Junto al Nilo crecía una planta, la Cyperus papyrus, a la que se le atribuyó la utilidad de ser un buen soporte para la escritura. Tallada en finas láminas, alisadas y secadas, y unidas con un pegamiento hecho con vinagre, agua y harina, se configuraron los primeros rollos de papiro. El pergamino. La lucha entre Alejandría y la ciudad de Pérgamo, actual Turquía, por poseer la mejor biblioteca, dio lugar a que los egipcios cortaran el suministro de papiro a sus competidores. Estos, obligados a desarrollar un nuevo soporte, crearon el pergamino tratando pieles de animales. El papel. Descubierto por un oficial chino en el 105 DC, su uso lo extendieron los árabes al derrotar al imperio chino en Samarcanda y copiar la técnica. El papel se hacía con lino y cáñamo fermentados para formar una masa fina que, a golpes, se convertía en una base de celulosa. El ordenador. Desde la invención del papel, durante siglos la lectura se ha llevado a cabo en el mismo soporte. Pero la invención del primer ordenador en el 1973 fue el detonante de la actual era digital, en la que se lee en nuevos soportes basados en pantallas programadas por códigos alfanuméricos. Ebook. Es la versión electrónica o digital del libro, su función es exclusivamente servir como soporte para la lectura. Junto a ellos, nace la tinta electrónica, una tecnología que permite crear pantallas planas tan delgadas como un papel. Los ebooks pueden contener imágenes, gráficos o sonidos para completar la narración. Tabletas. Han revolucionado el mundo de los dispositivos electrónicos de lectura al ser un híbrido entre ebooks y ordenadores. No solo permiten leer libros digitales, sino también navegar por Internet o descargar y consultar revistas. Un defecto: fatigan más la vista que los ebooks ya que no poseen tinta electrónica. Cada vez parece más difícil encontrarle un hueco a la lectura. El tiempo pasa entre el trabajo, navegar por Internet, hacer deporte o salir con los amigos. Pero cuando hay tiempo para leer. Aunque en España el 58% de las personas mayores de 14 años afirman leer frecuentemente, al preguntar por la falta de interés hacia la lectura tanto a lectores ocasionales como a no lectores, ambos dicen no disponer del tiempo suficiente. Además, por cada edad hay una razón distinta. Según un estudio elaborado por la Federación de Gremios de Editores, los españoles entre los 25 y los 54 años, la franja más activa desde el punto de vista laboral, admiten no poder dedicarse a la lectura por falta de tiempo. Por lo que se refiere a los jóvenes no lectores entre los 14 y 24 años, la motivación es sencilla: no leen porque no tienen interés o porque no les gusta. En cambio, los mayores de 65 años, al ver reducidas progresivamente sus facultades visuales, no logran dedicarse concreta y asiduamente a la lectura. Beneficios de la lectura que seguramente no sabías. Leer es un signo de los tiempos modernos y una actividad relativamente joven para los humanos, menciona Diego Goulambeck en el prólogo del libro El cerebro lector, escrito por Stanislas Dehaene. Comparado con la historia de la humanidad, la invención de la escritura es muy reciente, se dio hace 5.400 años en la zona de la media luna fértil, marcando el fin de la prehistoria. El alfabeto tiene solo 3.800 años y la imprenta moderna de Johannes Gutenberg se inventó en el año 14501. Actualmente el hábito de la lectura es un paso muy importante e imprescindible en el desarrollo del ser humano. En la era digital o de la información, nuestras lecturas son muy condensadas. Desde los estados de Facebook a los 140 caracteres en Twitter, la tendencia es sintetizar la información debido al alto flujo de información. Durante los últimos 30 años, la psicología cognitiva ha analizado la mecánica de la lectura. Los hallazgos son sorprendentes. La práctica de la lectura, definido como comportamiento repetido regularmente y aprendido,
tiene beneficios significativos para tu vida diaria. En este artículo enlistamos los más importantes. 1. Estimulación mental. En 2011, el máximo referente de las neurociencias del lenguaje 2, Stanislas Dehaene y otros 4 neurocientíficos franceses y portugueses publicaron un estudio sobre el impacto de la lectura en el cerebro 3. Se compararon 3 grupos. El primero estaba conformado por 31 adultos que habían aprendido a leer de niños. El segundo grupo era de 22 personas que aprendieron a leer en edad adulta, mientras que el tercer grupo, constituido por 10 personas que no sabían leer. El estudio utilizó resonancia magnética para medir las funciones cerebrales de los participantes mientras respondían a las tareas de lenguaje oral, escrito y visual. El estudio concluye que el área del lóbulo occipital, donde se procesa la información visual, se fortalece al leer. El primer grupo pudo procesar con mayor precisión la información visual debido al fortalecimiento del lóbulo occipital que se produce gracias a la estimulación visual de la lectura. Ayudando con la imaginación, por ende también estimula la creatividad. De igual manera, el lóbulo occipital tiene gran impacto en la toma de decisiones. La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción a la mente y agiliza la inteligencia. Además aumenta nuestra cultura, proporciona información, conocimientos y exige una participación activa, una actitud dinámica que transportará al lector a ser protagonista de su propia lectura, y no dejarlo actuar sujeto paciente. Es necesario fomentar nuestra costumbre por la lectura día a día, ya que por medio de esta, accederemos además a poseer buena escritura, y por ende a expresar mejor nuestras ideas, proyectos, pensamientos y argumentos a la hora de manifestar nuestras inquietudes. Se sabe que los países más desarrollados cuentan con los índices más altos de lectura y, entonces, la riqueza de esas sociedades se configura desde un elevado umbral cultural. Por otra parte, la costumbre de acercarse a los libros, es inculcada a los niños desde pequeños, integrando el mundo de las letras a la vida cotidiana. Sobre la base de esa premisa, es de suma importancia fomentar en los niños el hacer de la lectura un hábito, ya que significará que en el futuro nos encontremos con personas más conocedoras de las distintas realidades y por ende más tolerantes y conscientes de la diversidad. Es por ello que se hace necesario no solo el entregar las herramientas a los infantes para incentivarlos a leer, sino también que vean en los más grandes la costumbre de vivir entre libros, revistas y textos interesantes, y que se les dé la importancia que se merecen, como arma de cultura. El lóbulo parietal es la parte del cerebro que procesa las letras en palabras y las palabras en pensamientos. Los lectores mejoran y estimulan esta zona. El lóbulo parietal es reconocido por su habilidad de incrementar las habilidades expresivas. También interviene en la comprensión de lectura. Al leer, la zona del lóbulo parietal se activa, trabajando junto con el lóbulo temporal para almacenar información. La lectura es una buena forma de incrementar la estimulación mental y sin importar la edad auxilia en el desarrollo de nuevas neuronas. Estas son buenas noticias para todos y demuestran la importancia de leer durante toda la vida. Más importante, reitera la necesidad vital de enseñar a leer a los niños. 2. Mejora tus relaciones interpersonales. Existe evidencia de que la lectura de textos de ficción tiene beneficios psicológicos. La Universidad de Toronto demostró que la estimulación de la realidad se transmite desde las páginas hasta nuestros cerebros, mejorando nuestra capacidad de empatía y percepción de las relaciones interpersonales. Específicamente en el género de ficción, leer La dama del perrito, de Anton Chejov, induce cambios en los resultados del test de sociabilidad. Para el cerebro, la ficción es mucho más que un mero entretenimiento. 4. 3. Reduce el estrés, nervios y ansiedad. Es un método efectivo contra el insomnio. La lectura también ayuda a reducir el estrés. Un estudio realizado en 2009 por la Universidad de Sussex encontró que la lectura reduce 68% el estrés. La lectura es una forma de relajación tan efectiva como escuchar música, tomar una taza de café o té caliente,
o salir a caminar. De acuerdo con el doctor en neuropsicología David Lewis, leer y dejarnos llevar por un libro nos permite escapar de las preocupaciones y el estrés diario, así como explorar la imaginación del autor. Esto se debe a que, al sumergirse en la lectura, la mente se distrae y esto alivia la tensión de los músculos y el corazón, a la vez que mejora nuestra capacidad de concentración. Los beneficios comienzan con solo 6 minutos de lectura en silencio. 4. Activa la memoria a corto y largo plazo, en especial la semántica y episódica. Leer una novela implica recordar a los distintos personajes, su origen, sus ambiciones, historia o matices, así como los diversos giros y subtramas que tejen la historia. Dichos recuerdos crean nuevas conexiones neuronales y tonifican las ya existentes, lo que contribuye a fortalecer la memoria a corto plazo. A largo plazo uno no recuerda con lujo de detalle todo el libro, pero sí la trama, la idea original y los personajes. La lectura ayuda a la memoria semántica, es decir, el almacenamiento de significados, y a la memoria episódica, referente a los sucesos. La Sociedad de Alzheimer considera a la lectura como una de las actividades que promueven la estimulación mental a cualquier edad y que por lo tanto podrían estar relacionadas con una menor tasa de deterioro de la función cognitiva. 5. Expande tu vocabulario. Cuanto más se lee aprendemos más palabras que, inevitablemente, se incorporarán a nuestro vocabulario cotidiano. 6. La lectura de libros también es vital para el aprendizaje de nuevos idiomas, aprendemos palabras e inferimos su significado gracias al contexto que aporta la lectura, lo que aumenta la fluidez en el uso de una nueva lengua. 7. 6. Mejora las habilidades expresivas, escritura, ortografía y síntesis de conceptos. Esto va de la mano con la expansión del vocabulario. La exposición a la lectura tiene un efecto notable sobre nuestra propia escritura, como la observación de la armonía, la fluidez y el estilo de cada autor. De la misma manera que los músicos se influyen entre sí y los pintores utilizan técnicas establecidas por los maestros anteriores, los escritores también desarrollan su prosa a través de la lectura de otras obras. La lectura realmente mejora cada aspecto de las habilidades expresivas. 7. Entretenimiento a bajo costo. Aunque a muchos les gusta comprar libros y formar su propia biblioteca, el objetivo puede resultar bastante caro. Sin embargo, hay maneras de mantener el hábito con bajo presupuesto. Se puede visitar la biblioteca pública y disfrutar de sus numerosos tomos disponibles de forma gratuita. La mayoría de las bibliotecas cuenta con textos clásicos y sus temas son variados, aunque también hay muchas especializadas. Además, su misión es acrecentar su acervo mediante la adquisición de nuevos materiales. Incluso gracias a la tecnología ahora se pueden conseguir fácilmente libros, ya sea en formato EPUB o PDF para leer en dispositivos electrónicos, como el iPad o la pantalla del ordenador. También hay varias fuentes en línea donde se pueden descargar libros electrónicos gratuitos. No hay pretexto para no leer. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro completo o un artículo de revista? ¿Qué esperas para hacer de la lectura un hábito? No sé si eres de las personas a las que les gusta tener un libro entre las manos cada vez que tiene un rato libre o, por el contrario, formas parte del grupo de quienes piensan que su edad para leer quedó atrás, justo cuando terminó la edad de estudiar. Son muchos los que relacionan directamente la lectura con el estudio, es decir, con una obligación y, como no les gustan las obligaciones, se alejan de los libros siempre que tienen oportunidad. Sin embargo, ni leer significa estudiar, no necesariamente, ni el hacerse mayor significa que podemos permitirnos dejar de leer. Por el contrario, leer es un hábito que habría que cultivar con mayor constancia según vamos cumpliendo años. Los beneficios de la lectura son muchos a cualquier edad, pero en la edad adulta cobran mucha más importancia. Y lo mejor es que casi cualquier lectura vale, solo tienes que descubrir qué es lo que más te gusta: novelas románticas, misterio, aventura, fantasía, biografías de personajes ilustres o sencillamente revistas de entretenimiento o pasatiempos e incluso el periódico. Casi todo vale.
Y digo casi porque hay cosas que mejor no leer. En cualquier caso, si todavía piensas que leer es aburrido, sigues prefiriendo pasar horas frente a la televisión, no digo que esté mal, pero, en lugar de con un libro o crees que es tarde para cogerle el gustillo a la lectura, echa un vistazo a estas razones, y quizá llegues a la conclusión de que vale la pena intentarlo. 7 beneficios de la lectura. 1. Leer estimula la mente. Si hay un órgano que tenemos que cuidar según vamos cumpliendo años, ese es el cerebro. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones que se realizan en el mundo de la ciencia, para el común de los mortales el cerebro es un gran desconocido. Sabemos, o creemos saber, cómo cuidar muchas partes de nuestro cuerpo, pero no somos conscientes de que también podemos y debemos cuidar nuestro cerebro. Pues para hacerlo, la lectura es un excelente aliado. Uno de los grandes beneficios de la lectura es que mantiene activo nuestro cerebro, es como hacer ejercicios con las neuronas. No me cansaré de repetir que el ejercicio es clave para mantener la salud, pero no solo hay que hacer ejercicio físico, el ejercicio mental es fundamental. Al leer estimulas tu mente y eso ayuda a retrasar el deterioro progresivo causado por la edad e incluso es posible que sirva para prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia, según algunas investigaciones. No sé si llegue a tanto, pero lo que sí está claro es que lo que no se usa se atrofia, así que ya sabes. 2. Leer mejora la memoria. Últimamente empiezo a ser más consciente de que mi memoria no es lo que solía ser, así que me he propuesto forzarla. Obligarla a recordar cosas. Antes nos aprendíamos números de teléfono de amigos y familiares, recordábamos direcciones y poníamos atención en múltiples detalles, sin embargo ahora que la tecnología se ha convertido en nuestra memoria virtual, cada vez nos esforzamos menos. Tampoco digo que tengas que memorizar nombres, números o fechas sin razón aparente, eso sí que sería un ejercicio tedioso y aburrido, pero sí que recurras a la lectura como una forma fácil y entretenida de ejercitar tu memoria. Cuando leemos una novela, por ejemplo, inevitablemente memorizamos personajes, eventos y situaciones que ocurren en la trama y que nos permiten entender la historia. Pero ¿cómo lo hacemos de manera entretenida y utilizando la imaginación? Vamos representando imágenes en nuestra mente, el proceso es muy fácil. Al hacerlo, lo que pasa en el interior de nuestro cerebro es maravilloso, se crean nuevas conexiones neuronales y se fortalecen las existentes, lo que a la larga nos ayuda a mejorar nuestra memoria a corto y largo plazo. 3. Una buena lectura reduce el estrés. Ya te he contado en varios posts anteriores lo malo que es para el cuerpo y para la mente el estrés, aunque seguro que lo sabes por experiencia propia. Pues lo que quizá no te has planteado es que leer es una buena estrategia para combatirlo. Cuando lees algo que atrapa tu atención, consigues olvidar cualquier otra cosa, incluidos problemas o preocupaciones que te causan estrés o ansiedad. Una buena historia, un artículo sobre un tema interesante, el relato de una vida apasionante, sea lo que sea que elijas, puede aportarte mucho más de lo que te imaginas. No se trata de solo pasar el rato, se trata de mantener la atención total y completa en lo que estás leyendo, concentrarte y meterte en la historia. Eso hará que tu cerebro descanse, desconecte aunque sea por un momento de aquello que le causa estrés, y por tanto, después de una tranquila sesión de lectura te sentirás más tranquila y relajada. 4. Leer es una excelente manera de aprender cosas nuevas. Si estás pensando que llegada cierta edad ya no necesitas aprender nada nuevo, piénsalo de nuevo. Todo aquello que puedas aprender nunca sobra, sin importar lo que sea ni a la edad que lo consigas. Los conocimientos son lo único que nadie te puede quitar, y sirven hasta el último instante de la vida. Además, el proceso de aprendizaje es estimulante, mejora las conexiones neuronales, la memoria e incluso la autoestima. ¿Quién no se siente bien cuando demuestra que sabe algo que otros ignoran, por simple que sea? Y cuando hablo de aprender no me refiero a estudiar formalmente, aunque para eso nunca es tarde tampoco. Hablo de que al leer, aunque no nos demos cuenta,
nos sumergimos en un proceso permanente y casi inconsciente de aprendizaje. Una nueva palabra, una nueva habilidad, una historia que no conocías, una nueva forma de razonar o de enfocar un problema. Cada revista, artículo o libro que lees te aporta algo, te cambia, te da forma. Y precisamente por eso dije antes que casi todo vale, porque cuanto más divertida, entretenida, interesante o estimulante sea tu lectura, mejor para tu cerebro. Cuidado con las revistas y libros basura con mensajes negativos o engañosos. Es como comer, no todo lo que te llevas a la boca hace bien a tu cuerpo, igual no todo lo que se puede leer te aporta cosas positivas. 5. La lectura es una excelente compañía. En demasiadas ocasiones la vejez es sinónimo de soledad. Los hijos crecen y se van, se pierde a seres queridos o sencillamente las circunstancias de la vida hacen que pasemos mucho tiempo solos. En esos casos, un buen libro se puede convertir en nuestro mejor compañero. Al leer una historia que nos atrapa nos olvidamos de todo lo demás, los personajes nos acompañan, sentimos sus emociones, formamos parte de sus vidas y ellos de las nuestras. Las largas horas de soledad pasan veloces, porque de alguna manera no hemos estado solos. Puede que pienses que la televisión también te acompaña, y en parte tienes razón, pero sus historias difícilmente te atraparán como un libro, ni te mantendrán tan concentrado, no dejan espacio a la imaginación, ni sus personajes se harán tan entrañables. Un libro es un buen compañero en cualquier momento y en cualquier situación, además puedes llevarlo contigo a donde sea, más ahora con las nuevas tecnologías que permiten tener cientos de libros en el teléfono móvil. Ya ni el peso ni el espacio son pretextos para no tener un libro a mano. 6. Leer ayuda a conciliar el sueño. Otro de los beneficios de la lectura es que leer ayuda a conciliar el sueño. Si te concentras en la lectura, entonces entras en un estado de relajación y tranquilidad que te ayuda a relajar las tensiones y por tanto a conciliar el sueño. Irte a la cama en un estado de tensión, con las preocupaciones del día a día dando vueltas en tu cabeza, no te ayudará a dormir y mucho menos a descansar en condiciones. La tele y otros aparatos tecnológicos pueden resultar demasiado estimulantes, mentalmente hablando, si lo que quieres es relajarte y dormir. Elige un libro entretenido, ponte cómodo entre las almohadas y disponte a olvidarte de todo lo que te rodea y a disfrutar de la historia por unos minutos. Recuerda que llevarte un libro a la cama, siempre que sea un libro de papel, la luz azul de los teléfonos y otros dispositivos móviles, no ayuda, es un buen truco para combatir el insomnio. 7. Un buen libro puede incluso mejorar la salud. Como ya he comentado en los puntos anteriores, entre los beneficios de la lectura están el que reduce el estrés y favorece la tranquilidad. Y esos momentos de calma tienen otras consecuencias positivas, como por ejemplo que ayudan a que reduzca la presión arterial. Cuando leemos tranquilamente bajan nuestros niveles de cortisol. El cortisol en exceso tiene efectos muy perjudiciales para la salud, incrementa la presión arterial, debilita el sistema inmune, puede causar problemas de corazón y acelera el proceso de envejecimiento, entre otras cosas, así que hacer todo lo necesario para mantener el cortisol a raya siempre es una buena estrategia. Quizá un buen libro sea una excelente terapia, barata y entretenida, de luchar contra el envejecimiento. ¿Por qué no intentarlo?